Volvemos con más ABC Rural. En el Chaco paraguayo se trabaja mucho con el algarrobo. Algo que debe llamar la atención porque es una planta que tiene muchas utilidades. Para ello, convocamos al ingeniero forestal Erwin Rempel, quien nos habla sobre el aprovechamiento del algarrobo en los establecimientos que trabajan en el Chaco. El algarrobo es una especie arbórea, un árbol de la zona, nativa acá de la zona. Es una leguminosa que trae muchos beneficios, tanto para la pastura como para los animales y también para los carpinteros. El algarrobo es una especie que crece bien en las pasturas. En la producción ganadera tiene muchos beneficios porque aporta nitrógeno a la pastura. Evidentemente, en consecuencia de eso, la pastura es mucho más productiva y efectiva debajo del algarrobo. ¿Cuáles son las características del algarrobo? El algarrobo tiene unas raíces muy profundas. En el Chaco estamos luchando muchas veces con una sequía bastante prolongada. Sus raíces profundas que llegan a las napas freáticas. Entonces en la primavera, llovió o no, vuelve a brotar y produce flores y después las frutas, ¿no? Entonces el algarrobo tiene sus beneficios tanto en la producción de hojas, que son muy palatables y le gustan mucho a los animales, pero también las frutas, y diría que las frutas son más comestibles otra vez que las hojas, y entonces cuando tiene la producción de frutas, justamente en esa época después del invierno que era la época seca, es una fuente alternativa muy valiosa para la ganadería acá en el Chaco. Aparte, esa fruta es muy rica en proteínas, aporta un 10 a 12% de proteínas y muchas fibras también, ¿no? En cuanto a la obtención de la madera del algarrobo, el técnico explicó. Bueno, y hablando un poco de la parte forestal del algarrobo, o sea, el objeto del ingeniero forestal es obviamente la madera, ¿no? La madera del algarrobo es muy buena, se usa mucho para muebles rústicos, también se puede usar como muebles de interiores, carpintería en general, como parquet o como leña y carbón, y también se le puede usar como postes para alambrado. Aparte de eso, considerando el crecimiento, es una de las especies nativas acá del Chaco con mayor crecimiento por año. Algunos ensayos que hemos hecho demuestran que podemos decir casi con seguridad que 2 a 3 centímetros por año en diámetro lo que crece el algarrobo. El ingeniero mostró cómo queda un algarrobo que recibió una poda de formación. Este árbol es un modelo muy lindo. Se ha hecho una poda bastante linda acá. Diría que tiene una altura de fuste más o menos de 1,70 m. Considerando el crecimiento que tenga, después de unos cuantos años se podría cortar y cosecharlo, ¿no? Posteriormente, Bertrand Neufeld habló sobre la experiencia desarrollada en su establecimiento. El algarrobo no necesita ser plantado aquí en esta zona del Chaco. Anteriormente nosotros, cuando yo era joven, nosotros hicimos la lucha al algarrobo porque fue para nosotros una maleza. Ahí con el tiempo nos concientizamos. El algarrobo es una planta útil, tiene valor nutritivo, tiene un beneficio ecológico, beneficio nutricional para los animales y tiene un beneficio en el suelo y al final también un beneficio en la madera. Y en este caso el algarrobo es de que sea nuestro enemigo, le hacemos usar como un amigo, le damos una poda, le damos que crezca junto con nosotros, y a los arbustos que dañan a la pastura y al animal y que no tienen beneficio, a esos eliminamos. En el momento de trabajo con el tractor, por ejemplo, el chofer le deja parado a la planta algarrobo, una planta linda, como usted ve, no están en línea,
Nosotros nos hicimos capacitar y capacitamos a nuestra gente y nos fuimos al campo y hacemos la poda del algarrobo, y usted ve que tenemos mucha planta con muy buen fuste, aunque es muy complicado darle un buen fuste y darle una poda de formación, pero el hombre puede hacer muchas cosas buenas también, y con la naturaleza junto funciona bien eso.